Bienvenidos a este conversatorio que cumplen hoy justamente el ciclo litúrgico. Hemos querido marcar 3 caminos. En Adviento caminamos hacia Belén y tenemos el recuerdo que comenzó todo con la encarnación, ¿verdad? Adviento, Belén. Llegamos en el momento de la Cuaresma y también camino de Jerusalén. Y ahora, en este momento, justamente en vísperas de Pentecostés, camino de Pentecostés, hemos querido de alguna manera meter un poquito de ruido. Hay tantos ruidos ambientales, ¿verdad? Hay tantas noticias, como que nos gana la vida. Y lo grande, lo que Dios ha querido para todos nosotros, como que queda silenciado, ¿no? Entonces nosotros hemos querido por lo menos, oye, que llega Navidad, que no es el Papá Noel, que no es lo que marcan los comerciales, que hay algo distinto, ¿no? Por eso quisimos dar una llamada. Belén, el primer camino, la Navidad, y llega el momento de la Pascua, Jerusalén, y ahora la gran explosión, Pentecostés, donde comienza la Iglesia. Entonces, además del conversatorio, nosotros hemos querido estar presentes en las redes, con volantes, con afiches, para que la gente se dé cuenta de que son 3 grandes momentos, y que una universidad y que una población debe tener muy en cuenta lo que Dios quiere con estos 3 caminos. Estos 3 caminos han querido siempre reunir 3 disciplinas. Por una parte, la arqueología, que es lo que nos dice la ciencia arqueológica, histórica, sobre los 3 lugares, los 3 momentos fundamentales de nuestro cristianismo. Y tenemos, ya le he presentado, al arqueólogo Pablo Hernández. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia de estos 3 acontecimientos, 3 lugares? Tenemos al padre Raúl Luna. Y yo he querido siempre darle el toque del Perú, dedicado de los 20 años que llevo en el Perú, miles de horas a la historia de la Iglesia del Perú. Y siempre me ha gustado ubicar todo lo que Dios ha soñado, todo lo que Dios ha querido en la historia para nuestro Perú, aquí y ahora. Hoy también lo tendremos. Pues, bienvenidos, muchísimas gracias. Simplemente les digo que hoy también estamos de enhorabuena. Hay en España una comisión muy importante, Isabel la Católica, que nos han pedido si podíamos hacerles presentes. Allí ha habido ahora una película y una serie con un éxito extraordinario, y tenemos, hoy justamente se acaban de imprimir estos trípticos que por eso le estamos dando a conocer. Muy bien, les dejo entonces con el licenciado Pablo Hernán. Les aviso que en cualquier momento puede levantar la mano. La idea del conversatorio es para conversar, entonces puede levantar la mano. No se ha escuchado bien, no me ha quedado claro, vamos hablando, ¿de acuerdo? Pues en principio la dinámica es que expongan primero Pablo, después el padre Raúl Luna, y ahí en ese momento podemos tener el diálogo. Pero si hay alguna pregunta, estamos en familia, lo pueden ir a hacer. Adelante, Pablo. Muchas gracias al profesor José Antonio Benito. Me voy a poner de pie, si me lo permiten, que solo me gusta más dar estas charlas de pie. Como decía el profesor Benito, es importante, no todos los días son iguales, ¿no? No es lo mismo que sea Pentecostés este domingo a que sea Navidad.
Y no es lo mismo tampoco donde suceden las cosas. Vamos a intentar, porque muchas veces estos temas religiosos se pueden quedar en una especie de nube, pasó o no pasó, depende, si tú crees que pasó, pasó, si crees que no pasó, pues no pasó, ¿no? Y para eso está la ciencia, para ver si las cosas han pasado o no han pasado, ¿no? O decimos, no sabemos si ha pasado o no, lo sentimos, pero no tenemos resto, ¿no? Y científicamente acercarnos, a mí personalmente me ayuda en la fe a ubicar las cosas, las historias en el espacio y en el tiempo, siempre que se pueda, ¿no? En este caso estamos hablando hoy de Pentecostés y tenemos tradición de un sitio donde se celebró Pentecostés, donde estaban sentados los discípulos celebrando el Día de las Semanas y vino el Espíritu Santo, ¿no? Ese sitio es el cenáculo de Jerusalén. ¿Puedes dar a la siguiente? Bien, el cenáculo es un poco, cuando uno lo ve por primera vez, tal vez sea un poco, tal vez defrauda. Uno se espera algo, lo primero se espera una iglesia, ¿no? Se espera un sitio grande, lujoso, y prácticamente tienes que buscarlo, ves un cartelito que pone cenáculo, tienes que subir por unas escaleras y llegas a un sitio de qué cosa más rara, ¿no? Uno de los sitios más importantes de la cristiandad no es una iglesia, ¿no? Adelante, la siguiente, ¿no? Y vemos incluso algunas cosas que esto y esto, no son muy cristianos, ¿no? Esto es más bien musulmán. Es un mihrab y esto, bueno, es un acceso a unas escaleras, pero a la manera musulmana, ¿no? La siguiente. Aquí lo vemos mejor. Vemos unos capiteles del estilo romano. Vemos unos arcos góticos del siglo XIII, tal vez del siglo XII. Es una cosa muy rara. ¿Y cómo es que aquí dicen que aquí se reunió Jesús con sus discípulos o que aquí estaban los discípulos reunidos? Esto es un poco raro. Esto a lo mejor sea un cuento que se han inventado los cristianos, pues para sacar plata o para que la gente rece o lo que sea, ¿no? Y resulta que no. Pero, adelante, la siguiente. Desde luego que estas son cosas que solo suceden en Israel, ¿no? Todo es posible en Israel, en Tierra Santa, en donde uno se puede encontrar que el cenáculo en verdad es una mezquita, aunque ahora no funciona como mezquita, pero se utilizó como mezquita. Aquí rezaban los musulmanes, ¿no? Y además está encima de un lugar santo para los judíos, que es la tumba del rey David, que dice la tradición que está allí enterrado. Y no pertenece a la iglesia, pertenece al Estado de Israel. En verdad no se puede rezar, pero los grupos van y tampoco les votan, ¿no? Pero es un sitio, a mí me gusta mucho la enseñanza que hay detrás de estas cosas, ¿no? La propia historia de Jesús es sorprendente, ¿no? Muere, ¿no? Los sitios en los que Jesús ha estado muchas veces han sido despreciados, no han sido apreciados como se merecen, ¿no? No, igual, no se ha resistido, ¿no? Se puede sacar una enseñanza muy buena, ¿no? De lo que Jesús quiere de nosotros. Sí, adelante. Bien, es un sitio raro. Yo, desde mi punto de vista, cuando llegué me quedé un poco decepcionado, ¿no? Pero una vez que uno se va fijando, uno se encuentra que, por ejemplo, de una de esas lámparas, esto es un cordero que lleva la bandera de la victoria, cordero místico, ¿no? Y que más, se encuentra una imagen que utilizaba mucho el cristianismo antiguo, que es se tenía la idea, cosa que no es verdad, que el pelícano daba de beber y de comer su propia sangre a las crías, ¿no? Se hacía una pequeña herida y las crías comían de ahí. No sé, no había National Geographic, no lo sabía muy bien y tenían esa idea. Entonces, del mismo modo pensaban
representaban a Jesucristo como un pelícano del cual los cristianos van a beber. Entonces, en este cenáculo ya encontramos algunas cosas que no son de mezquita ni son de judíos, los signos cristianos, ¿no? Y esto hace pensar, luego se hacen excavaciones, se miran los muros, a ver de qué época son. Sí, adelante. La siguiente. A ver, ahí sería entonces aparecen testimonios del siglo II, del siglo I, de una antigua iglesia, ya desde los primeros siglos del cristianismo. Hay un sitio que se venera como el lugar donde Jesucristo celebró la última cena y donde se apareció el Espíritu Santo y donde se reunían los discípulos. Es una tradición muy antigua y muy respetable. Los evangelios no nos dicen dónde está. No lo pone, pues según entras por la puerta a la derecha, subiendo una montaña, allí se reunió. No nos lo dice, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay tradiciones muy antiguas, muy serias, que nos hablan de un monte Sión, aquí y aquí. Hoy día está fuera de la ciudad antigua, pero en la época que nos ocupa sí formaban parte de la ciudad, y además es un barrio donde hay grandes casas, ¿no? Donde hay casas de varios pisos, ¿no? Eso se ha excavado hace poco, después de la guerra, y se han visto que concuerda con la tradición. Bien, adelante, la siguiente. Ya en el siglo IV tenemos algún dato. Esto no es arqueología, esto es historia, pero tenemos un dato que nos parece interesante, ¿no? Que dicen, bueno, la cosa es que en el año 70 los romanos destrozaron Jerusalén, la arrasaron, destrozaron el templo, mataron a sus habitantes, la saquearon y se quedó vacía, ¿no? Y unos años después, en el 138, el emperador pasó por allí, ¿no? Y encontró el templo de Dios, el templo de los judíos, destruido y profanado, con excepción de unos pocos edificios, y dice, de aquella pequeña iglesia de los cristianos que se hallaba en el lugar del cenáculo, a donde los discípulos subieron tras regresar del Monte de los Olivos, desde que el Salvador ascendió a los cielos. Es decir, tenemos idea de una iglesia que sobrevivió la destrucción, se destruyó todo, se quedaron algunas 7 sinagogas en pie, y esta iglesia, ¿no? Además de este testimonio es el más interesante, tenemos otros testimonios escritos que son bastante de fiar. Adelante. ¿Y qué más? Excavando se han encontrado muros de la época romana. De este salón que hemos visto, ¿no? Hay muros que pertenecen a la época romana, es decir, concuerdan. ¿Qué más? Pavimentos del siglo II. Una iglesia en el año 100 y pico, había una iglesia en ese lugar, cosa muy rara, porque las iglesias se solieron construir más adelante, en el siglo IV. Sin embargo, tenemos una de las primeras iglesias de la cristiandad en ese sitio. Y no solo eso, sino que en la segunda mitad del siglo IV eso era una iglesia gigantesca. O sea, eso que hemos visto, que era un simple salón, que además tienes que subir, que no te dejan celebrar la Eucaristía, eso era una de las mayores iglesias de la cristiandad, de las cuales no tenemos prácticamente noticias. Tenemos un mosaico que representaron, esto es una ciudad entera, así que siguiendo la proporción, era una iglesia bien grande, en la que estaba el cenáculo, el lugar de la dormición de la Virgen, que sigue estando ahí cerca, bajas del cenáculo y caminando a 3 o 4 minutos lo tienes, la columna de la flagelación y las reliquias de San Esteban, ¿no? Eran lo que llamaban Santa Sión, una iglesia impresionante, de la cual no nos queda prácticamente nada.
Adelante. Si las paredes hablasen, porque esa sala que hemos visto, en el año 70, cuando destruyeron Jerusalén, los cristianos se fueron a Pella, a otra ciudad, estuvieron unos años allí y luego regresaron. Fue destruida por los persas, fue incendiada por los musulmanes. Luego los cruzados llegaron y construyeron una pequeña iglesia, que es lo que vemos, esos arcos que hemos visto. Algunos de ellos son de época cruzada, el Cordero Místico. ¿Qué más? Destruida de nuevo. Los franciscanos consiguieron la custodia de ese lugar y edificaron al lado un pequeño monasterio, arreglaron algunas paredes, arreglaron algunos techos que se habían estropeado y unos años después les expulsan. Y desde entonces es una mezquita, porque como había una tradición un poco rara, que habla de que el rey David está enterrado debajo del cenáculo. Además una tradición, nosotros estamos hablando de tradiciones del siglo II, siglo III, no, esto es del siglo XV, pero eso sí, recoge algunos testimonios de que se veneraba en cierto modo ahí al rey David, en el cenáculo. De tal manera que estos musulmanes ocuparon el sitio, hicieron una mezquita, hasta hace 40, 50 años que lo recuperó el Estado de Israel y están ahí a ver si llegan a un acuerdo con los franciscanos para poder oficiar algún culto en el cenáculo. De tal manera que uno de los sitios más santos y más importantes de la cristiandad permanece en una especie de anonimato, ¿no? Y adelante. Y da un aspecto, ¿verdad?, pensar que aquí, en esos muros, ¿no?, se reunió Jesús con sus discípulos y se hizo una gran iglesia. De verdad que uno no se hace la idea hasta que no investiga. Por eso es importante leer, ¿no?, y ver la historia que hay detrás de cada sitio. Adelante. Me parece interesante el cenáculo. ¿Por qué se llama cenáculo? ¿No? ¿Qué es un cenáculo? Hay muchos cenáculos, hay solo uno. Adelante. Bien, dice esto, no sé si para preparar la Pascua, ¿no?, Jesús manda a sus discípulos que vayan a buscar un sitio para celebrar la Pascua. Y dice, ir a seguir a un hombre, ¿no? Dice, y él les enseñará en el piso superior una sala grande, dispuesta y preparada. ¿Cómo lo dice en latín? En latín dice cenáculo, que es la traducción de anagaion mega. Vamos a ver que hay una palabra en latín antes de la última cena que es cenáculo. Adelante. Que aparece también cuando se reúnen los discípulos, una vez que el maestro ha muerto, ha resucitado, se ha aparecido, en la estancia superior, en un tal cenáculo. Adelante. Hablan también en el cenáculo, en otros episodios, en el cenáculo resucitas San Pablo a Eutico, en el cenáculo resucita San Pedro a Talita. Es un sitio. ¿De dónde viene este cenáculo? Se va uno al diccionario y pone cenáculo, piso superior en el que se hallaba el comedor y habitaciones de ese piso. Es decir, es un sitio donde la gente se reúne para almorzar. Adelante. ¿Dónde está el cenáculo? Aquí arriba. Era una de las salas preferidas para la familia para almorzar. La comida en la casa romana era no es como las casas de ahora. Las casas en la antigüedad era lo primero, donde vivía la familia, donde vivía el padre de familia. Lo segundo, donde se quedaba para hacer todas las reuniones, ¿no? Hoy en día, si vamos a hacer una reunión, quedamos en una oficina o nos vamos si vamos a celebrar algo,
¿no? Nos vamos al Pardo, nos vamos al Lembo, pero en la antigüedad todos los actos sociales se hacen dentro de la casa, ¿no? Por eso a Jesús le invitan a almorzar, según está almorzando habla, ¿no? Hace milagros, cuenta, explica las lecturas mientras están almorzando, ¿no? Es otra manera diferente. Dentro de toda la casa desde luego que hay un comedor que se llama el triclinio, donde se suele almorzar cuando viene algún invitado. Aquí, por ejemplo, nos podemos imaginar cuando invitó Zaqueo a Jesús a comer, estarían aquí almorzando en una sala grande, amplia, donde el dueño de la casa agasaja al invitado y el invitado pues puede hablar o puede llegar a un acuerdo comercial a veces. Sin embargo, hay otra sala que se llama cenáculo, que está aquí arriba, que es... Me estoy poniendo la alarma para no irme del tiempo. Bien, es más íntima, ¿no? Cuando la familia quiere cenar sola o quiere almorzar sola, se sube al piso de arriba, donde tiene vistas aquí al peristilo, que es un jardín tranquilo, y donde ciertamente la familia tiene su comida en más intimidad. Esto es un sitio más público, donde vienen los invitados, y arriba es donde tienen lugar el papá con los hijos o los esposos. No comen cuando no hay visita. Ese es el lugar donde Jesús se reúne con sus discípulos. No celebra la Pascua aquí abajo, no celebra la Pascua en alguna sala de estas, sino que se sube a la zona más tranquila, ¿no? Donde hay más intimidad. Y de hecho los cristianos se reunirán en esta sala tradicionalmente, ¿no? Por eso San Pedro va a resucitar a Tabita, que está aquí arriba, porque la han llevado al cenáculo, donde en la intimidad de la familia se puede velar el cadáver. Tal vez se velaba también allí en el cenáculo. O San Pablo estuvo celebrando una Eucaristía y un tal Eutico, me recuerda a algunos de los alumnos de la otra facultad donde hoy, se quedó dormido. Se quedó dormido, horrible, como estaba al lado de la ventana, se cayó y se mató, ¿no? Cosa que nosotros, como tienen la carpeta, nunca pasará. Y aún así le resucitó y siguió hablando toda la noche. Bien, ¿dónde estaba? También en el cenáculo. Adelante. ¿Y tenemos algún cenáculo? Tenemos solo un cenáculo en Pompeya. ¿Por qué? Porque no tenemos casas normales, casas de 2 pisos, que se hayan conservado durante 20 siglos. Se han conservado templos, se han conservado edificios especiales, pero casas particulares no, salvo en Pompeya, que un volcán entró en erupción, lo cubrió de lava y se ve aquí, ¿no? Estaríamos nosotros en el peristilo, en un jardín interior bonito, ¿no? Y aquí arriba fue donde se reunía Jesús, ¿no? Pongamos, para celebrar la Pascua, y donde se reunían los apóstoles, ¿no? Y allí cerraban, por miedo a los judíos, que allí se reunían, ¿no? Y oraban, iban al templo a orar y se reunían en esta sala. Y viendo todo esto, ahora sí que entendemos cómo en esa sala se hizo una iglesia, cómo esa iglesia fue destruida, reconstruida, destruida, reconstruida, se le quedaron unos, se le quedaron nosotros y se quedó en esta pequeña sala, ¿no? Que nos ayuda a entender que aunque ese espacio sea sacralizado, porque allí pasó algo muy importante, no deja de ser un espacio en el que sucedió algo, ¿no? De la misma manera que la iglesia se sigue reuniendo, ¿no? Los espacios son sacralizados, lo son, pero también no tenemos que olvidar esta intimidad que tenía Jesús con sus discípulos, que llevaba a un sitio más tranquilo, ¿no? Es la misma intimidad que nos llama a Dios también a tenernos nosotros en una casa normal, ¿no? En una iglesia, sentirnos como si estuviéramos en casa, ¿no? Y intentar participar de este encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos. Esto es todo. Muchas gracias. Bien, me toca a mí
en este conversatorio hablar sobre Pentecostés en la Sagrada Escritura. Como ya lo dijo el profesor José Antonio Benito, es un conversatorio, ¿no? Entonces, las preguntas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Incluso cuando estoy hablando, si hay algo que no está claro, pueden intervenir. Hay que distinguir dos cosas en Pentecostés, ¿ya? Normalmente, Pentecostés, para la mentalidad cristiana, está asociada a la venida del Espíritu Santo. Pero en origen no fue así. ¿Por qué? Porque Pentecostés no era una fiesta cristiana, era una fiesta judía. Los judíos tenían distintas fiestas al año. 3 eran las fiestas más importantes. La primera de todas era la fiesta de la Pascua. Pascua significa paso. El paso, ¿no?, por el Mar Rojo, el paso de liberación del ángel exterminador. Eso se celebraba más o menos entre la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril, o hasta la segunda mitad de abril, dependiendo pues del calendario lunar que ellos seguían, que hasta ahora siguen, ¿no? No hay una fecha fija, sino es la luna llena, ¿no?, de primavera, la primera de primavera. Entonces, los judíos tenían en la Pascua la fiesta principal, el llamado 14 de Nisan, que es el mes de la primavera, que celebraban pues la liberación de Dios, ¿no? Dios que había liberado a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. Y esta fiesta era la más grande, pero también habían 2 fiestas de una categoría inferior. Una de ellas era la fiesta de las tiendas, en hebreo Sukkah es una tienda, Sukkot es muchas tiendas, ¿no? Se llama Sukkot, la fiesta de las tiendas, donde recordaban el peregrinar del pueblo en el desierto, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿qué hacen los judíos? En sus casas, los practicantes, lógicamente, en sus balcones, preparan o con esteras o con palmeras una especie de tiendas, y ahí se reúnen, ahí hacen una cena o una tertulia, ahí cantan, ahí hacen oraciones también, ¿no? Hasta ahora tienen esta tradición. Era una fiesta importante porque recordaba pues un evento en sus vidas, la purificación del pueblo. El pueblo en el desierto fue tentado, pero también fue purificado. Y otra de las fiestas, pero de carácter agrícola, que tenían muy en cuenta en sus festividades, era la fiesta de las semanas. Semanas en hebreo al plural se dice Shavuot. Entonces, en tiempo de Jesús se celebraba por la fiesta de Shavuot. ¿Y en qué consistía? Consistía en una fiesta que se celebraba más o menos 7 semanas después de la Pascua. Si cada semana tiene 7 días, 7 por 7, 49. Al día siguiente, ¿no?, de estas 7 semanas era el día de Pentecostés, el día de la fiesta de Shavuot. ¿Y en qué consistía? Era una fiesta de carácter agrícola. Ellos pues cosechaban, ¿no? Ya están en el mes de la primavera, están más o menos hacia la mitad de la primavera, y bueno, pues naturalmente las plantas en primavera producen fruto. Entonces era una fiesta donde recogían pues especialmente los primeros frutos, ¿no? Si tenían allí un árbol de higo en sus jardines, pues el árbol ya tenía sus frutos. Es una fiesta que hacía referencia a la providencia de Dios, a Dios que asiste a su pueblo, a Dios que alimenta a su pueblo, ¿no? Dios no solamente crea, sino que también acompaña el crecimiento, en este caso de su pueblo, ¿no?, y lo nutre. Pues esta fiesta, hemos dicho en hebreo se dice Shavuot, en griego se dice Pentecostés. El Evangelio de Lucas le da un matiz distinto, una interpretación distinta. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas es el autor tanto del Evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles. En su segundo volumen, en su segundo libro, dedicado a su amigo Teófilo, Lucas asocia la fiesta de las semanas a un evento singular en la vida de la iglesia. El domingo pasado, en la liturgia eucarística, en la misa, en el Evangelio de la Ascensión, Jesús decía, ¿no?, a sus discípulos que van a recibir
una fuerza que viene ¿de dónde? De lo alto, decían, ¿no? Que esperasen. Y ellos, ahí a finales del Evangelio de Lucas se puede leer que permanecen en Jerusalén, en el templo, alabando a Dios con alegría. No es que ellos estaban así llenos de temor, ¿cómo es que Lucas dice que estaban llenos de alegría? Son detalles del Evangelio que habría que explicarlos más detenidamente, ¿no? Me salto todos los pasos y digo que para Lucas, Pentecostés va a ser la fiesta que vista desde la perspectiva cristiana, va a ser la fiesta de la plenitud, del Espíritu Santo que desciende sobre la comunidad apostólica, sobre los discípulos, sobre María, sobre la iglesia, y le cambia el aspecto, ¿no? Le da fuerza, es una fuerza. En griego fuerza se dice dynamis. Entonces el Espíritu Santo es ese dynamis, esa fuerza de Dios que lo cambia todo, que hace que todas las cosas alcancen plenitud. Esa es la interpretación de Lucas. Pero si queremos comprender mucho mejor el sentido de Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo, debemos leer también el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan explica cosas que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo hacen. Por ejemplo, para hablar de las fiestas en el judaísmo del tiempo de Jesús, Juan se pasa. Juan es un maestro, ¿no? Por ejemplo, si yo leo en Juan 7, versículo 10, dice el Evangelio: más tarde, cuando sus hermanos subieron a la fiesta, subió también Jesús. Está hablando de la fiesta de las tiendas, ¿no? De Sucot. Después, estamos en el capítulo 5. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Probablemente era la fiesta de las semanas, probablemente era Pentecostés. Me voy al capítulo 10, versículo 22. Era invierno, se celebraba en Jerusalén la fiesta que conmemoraba la dedicación del templo. Y también Juan presenta a Jesús en 3 Pascuas, es decir, a Jesús Juan lo presenta en distintos momentos de fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta congregaba a mucha gente. Eso le permitía a Jesús estar en contacto con la gente, lógicamente hablarles, ¿no? Hablarles del reino, hablarles del Padre, hablarles de lo que solamente Él, que ha bajado del cielo, conocía, ¿no? Y podía dar a conocer a los hombres. Entonces Juan tiene en cuenta estos detalles, pone en su evangelio las fiestas. Pero Juan no asocia Pentecostés a la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan pues tiene otra perspectiva, otra manera de ver las cosas. Si nosotros leemos la resurrección en Juan, nos daremos cuenta que el mismo día que Jesús resucita, ese mismo día Jesús envía el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Ya, leemos el Evangelio de Juan, capítulo 20. Jesús ha resucitado, el sepulcro está vacío, y en el versículo 19 se lee: aquel mismo día, el primero de la semana. Esta traducción de la Biblia de América es buena en general, pero aquí dice aquel mismo domingo. No, mejor decir el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo, ya lo sabemos, pero es mejor decirlo así. Aquel mismo día, el primero de la semana, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O sea, según San Juan, esto ocurre el mismo día de la resurrección. Para San Juan no hay una distinción de tiempo entre la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Todo ocurre el mismo día. Lucas, sin embargo, que es el evangelio que leemos, no el evangelio, sino
es el autor que leemos para hablar de Pentecostés como venida del Espíritu Santo, en el capítulo 2 nos presenta Pentecostés ciertamente como la venida del Espíritu Santo, pero en un contexto distinto. Han pasado 50 días, ha habido un cierto proceso, ¿no?, de espera. Los discípulos se han tenido que preparar con la oración para ese momento, y ellos anímicamente no es que se encuentren pues fuertes, ¿no? Tienen miedo de ser perseguidos, tienen miedo a los judíos. Eso lo nota Hechos capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Dónde estarían? Pues en el cenáculo del cual nos ha hablado el profesor Pablo. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. O sea, Lucas presenta este evento, este acontecimiento, con otros detalles. Que el Señor, el día de la resurrección, envió el Espíritu Santo. Juan lo dice, que el Señor 50 días después, en una fiesta distinta a la de Pascua, pero asociada, ¿no?, en correlación con la fiesta anterior, lo haya hecho también. O sea, no es que se oponga o se contradiga, son experiencias distintas, ¿no?, escritas en tiempos distintos para públicos distintos. Entonces, dice el Hechos de los Apóstoles 2, versículo 5. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Es decir, el Espíritu Santo se presenta en la vida de los apóstoles, se manifiesta así: lenguas de fuego, y después otra vez la palabra lengua, pero en sentido pues de un medio de comunicación. Los discípulos hablan y los demás les entienden, cada uno en su propia lengua. Son dos fenómenos que ambos, frutos del Espíritu, se pueden presentar en este texto. Uno se llama la glosolalia, por ejemplo, que yo hable en castellano y que un grupo de rusos me entienda, y otro es la xenoglosia, que yo, no sabiendo ruso, hable ruso, ¿no? Es decir, que yo, delante de un público de chinos, les hable chino. Eso se llama xenoglosia. Pero que yo hable en castellano y que los chinos me entiendan, eso se llama glosolalia. Ambos se notan en Pentecostés. De estos dos detalles, digamos, fenómenos naturales o no naturales, sobrenaturales, frutos del Espíritu Santo, San Pablo también nos habla, ¿no?, sobre todo en Corintios, capítulo 11. Son detalles que nos hacen ver una fuerza distinta, la fuerza que viene de lo alto y que cambia el aspecto de la iglesia, haciéndola más fuerte, consolidando aquello que han recibido y haciendo que la palabra del Señor, es decir, que el Evangelio llegue a todos los hombres sin distinción. Y Lucas quiere poner este detalle. Lucas dice, ¿no?: entre nosotros hay partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, gente de Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia y Panfilia. Más o menos una lista de nombres larga que corresponde a 3 continentes: África, Asia y una parte de Europa, ¿no? Los judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Esta es la característica del Pentecostés que Lucas nos presenta. Es el Espíritu que viene, sí, pero no viene solamente por un pueblo, que no viene solamente por una raza o por un grupo de personas. Es verdad, viene sobre los apóstoles, viene sobre la Madre de Jesús que estaba allí presente, viene sobre la iglesia, pero no para la iglesia solamente o exclusivamente. Viene para que esa fuerza de Dios llegue a todos los hombres y para que todos los hombres puedan oír en la propia lengua las grandezas que Dios hace. Esa es la característica del Pentecostés. Entonces, este domingo, que nosotros en la liturgia vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés,
debemos más o menos compararla a lo que es el alumbramiento, ¿no? Jesús había dicho ya en Mateo 16, 18 a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? La iglesia es concebida desde la encarnación de Cristo, Cristo cabeza de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia es, si queremos esta frase, ¿no?, muy castellana, la iglesia es parida, alumbrada. La iglesia nace, propiamente sale del vientre de su madre el día de Pentecostés, con una fuerza que viene de lo alto y que es capaz de cambiarlo todo. Gracias. Pueden ir recogiendo las preguntas y hay escritas, me las van haciendo llegar y así vamos conversando. Mientras tanto, yo le quiero compartir como el fruto de Pentecostés en el Perú. El domingo vamos a celebrar Pentecostés en todo el mundo. Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia, ni más ni menos. La primitiva Iglesia, la historia de la Iglesia antigua, se circunscribe al Mediterráneo. Estaban todos por la costa. Prácticamente son los primeros, ¿no?, en cristianarse en la costa. De tal manera que los que estaban en el interior eran paganos, porque vivían en el interior. O sea, la edad antigua es prácticamente Pentecostés por el Mare Nostrum, el Mediterráneo. La Edad Media es el cristianismo, ¿verdad?, es la conversión de los pueblos bárbaros, es la conversión de los pueblos eslavos, es prácticamente la Cristianitas. Europa se llamaba la Cristianitas. Llega ya la Edad Moderna y es justamente en el siglo XV cuando una mujer extraordinaria, Isabel la Católica, es la que va a favorecer a Cristóbal Colón y va a obtener del Papa Alejandro VI unas bulas por las cuales puede ir a buscar otros territorios y esos territorios tiene que ganarlos para Cristo, para la Iglesia. De tal manera que Pentecostés en América llega en el siglo XVI y Pentecostés en el Perú es la historia de la Iglesia. Por eso qué interesante que nosotros veamos las huellas de Pentecostés en nuestra Iglesia. Yo tengo en mi blog, simplemente para que lo sepan, porque yo voy a tener 10 minutos para hablar, pero por lo menos que sepan dónde pueden encontrar material, ¿no? Yo he ido publicando las 14 obras de misericordia en la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque podemos decir que Pentecostés lo que va a hacer es que los discípulos de Cristo sean otros Cristos, y lo que vivieron con Él cuando ya se fue queda en ellos. La Iglesia es Cristo, cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos la Iglesia, somos otros Cristos aquí y ahora, y la forma de hacerlo visible se traduce en las obras de misericordia. Ustedes saben que este año estamos viviendo un año muy especial, el año de la misericordia. Al final de nuestra vida nos va a decir, bueno, ¿qué pasó con tu Pentecostés? ¿Cómo ha sido el Pentecostés de tu vida? Y nos van a poner un examen. Y el examen es ¿cómo has amado? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cómo has vivido las obras de misericordia? Yo tengo en Redentoris Mater, y aquí tengo alumnos cualificados de Redentoris Mater, el curso de licencia lo estamos trabajando justamente sobre este tema, ¿no? Investigar cómo se ha vivido en el Perú las obras de misericordia. De otra manera, ¿cuál ha sido el fruto de Pentecostés? Y ahí tengo, pues, en este artículo un resumen de todas las obras de misericordia.
Pero luego tengo también en las entradas una a una de todas las obras de misericordia. La imagen que... ¿Ustedes saben dónde está esa imagen que simboliza? Está la casa de la beneficencia. Ustedes saben que en el siglo XIX hubo un gran presbítero, el presbítero Matías Maestro, que algunos solamente le conocen porque da nombre a un cementerio y con eso lo enterraron. Porque el presbítero Matías Maestro hizo muchas más cosas. Prácticamente todos los retablos de las iglesias del centro de Lima son de Matías Maestro. Y Matías Maestro, aparte de arquitecto, de escultor, de gran pintor, fue el pionero de la beneficencia. Y esa obra que vemos ahí simboliza la caridad, la obra de beneficencia. O sea, es como la encarnación de las obras de misericordia aquí en el Perú. Entonces, yo quería comentarles algo, ¿no?, de las obras de misericordia aquí en el Perú, que tienen que ver mucho con las cofradías y las hermandades. Ustedes saben que para prepararse para Pentecostés hay 9 días. Después del jueves de la Ascensión se preparan durante 9 días. De ahí viene el origen de las novenas. Porque, bueno, ¿y esta novena por qué? Novena a Santiago, novena... Son 9 días que el pueblo cristiano se prepara para recibir Pentecostés, el Espíritu Santo. Y si no nos preparamos, es que pasa y ni nos enteramos. Para millones de personas, este domingo pasará desapercibido. Y la importancia de Pentecostés no es tanto en el acontecimiento, sino en que nosotros nos beneficiemos de ese acontecimiento. Y muchas personas no se enterarán si nosotros no lo vamos a proyectar. Por eso hemos querido tener nosotros justamente este evento, para meter un poquito de ruido, que viene Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Lo hemos visto en la arqueología, lo hemos visto en la Biblia y tenemos que verlo en la historia de la Iglesia del Perú. Una forma de verlo es en las obras de misericordia, ¿no? Yo ahí he ido publicando en el Correo Mariano y ahí está escrito también, una por una, las obras de misericordia, ¿no? Entonces, piensen, por ejemplo, en enseñar al que no sabe. Pues estamos aquí en una universidad que busca esto, enseñar al que no sabe. Y siempre podemos aprender. El secreto, dicen, de no envejecer es aprender algo nuevo cada día. Y miren qué título tan bello tiene nuestra universidad: la sede de la sabiduría. ¿Y quién es la sede de la sabiduría? La sede sapiense, ¿quién es? María. María es el trono, el asiento, la casa de la sabiduría. Todo vino por ella. La encarnación, Navidad, hasta en la cruz. Nosotros tenemos el Señor de los Milagros, un icono, ¿verdad?, que nos recuerda justamente eso, que María estaba junto a la cruz. Y ahí en ese momento nos dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y nos dice también los Hechos que los primeros cristianos están con María, la madre de Jesús. Y miren qué bonito que nosotros tengamos precisamente el título de la universidad, María, trono de la sabiduría, porque la sabiduría es Cristo, camino, verdad y vida. Entonces, una obra de misericordia en el Perú se ha vivido en las universidades. Sede Sapienza. Yo voy los miércoles, mañana me toca ir a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que se fundó en 1548. Fíjense, nosotros hemos celebrado los 15 añitos
de la UCS, pero la Facultad de Teología, que está por llamarse ya Universidad Pontificia y Civil de Lima, ya es el nombre, porque era algo anómalo, era la única en el mundo que la universidad se llamaba Facultad de Teología, y el decano era el mismo que el rector, pero ya es Universidad Pontificia y Civil de Lima, 1548, antes que San Marcos. San Marcos es en el 51, 1551, y 3 años antes, en el capítulo de los dominicos del Cusco, ya determinan que se cree esa facultad, que es el origen de San Marcos, que tuvo el nombre de Universidad Real y Pontificia de San Marcos. Hace unos días, el padre Javier Campos, director del Instituto de Estudios Escurialenses, ha sido nombrado doctor honoris causa por San Marcos. Y justamente hablaba de una costumbre que había en San Marcos. Todos los que se licenciaban y se doctoraban en San Marcos tenían que defender la verdad de la Inmaculada en el siglo XVI, XVII, XVIII. O sea, 3 siglos antes de que se proclamase el dogma de la Inmaculada, aquí en Lima, como en las universidades católicas, antes de graduarse, tenían que defender la verdad de la Inmaculada. Tenemos que San Marcos es una fundación de la Iglesia para enseñar al que no sabe. Vean, quiten todas las universidades católicas del Perú, o las que han sido fundadas por la Iglesia. La San Martín de Porres fue fundada por un dominico. La católica Santa María de Arequipa, pues también por el padre Morris, un marianista. Piensen en los colegios, piensen en los centros, y ahí tienen una obra de misericordia, de enseñar al que no sabe. Piensen en otra obra de misericordia, ¿verdad? En curar a los enfermos. Curar a los enfermos. Tenemos hospitales que nacieron justamente en el siglo XVI. Miren, les voy a leer, solamente por darles un dato de tiempos de Santo Toribio. Ustedes saben que Santo Toribio Mogrovejo confirmó a Santa Rosa de Lima en nuestra tierra, en nuestro territorio, cerquita de la UCS, ¿verdad? En Quibes. Aquí podríamos decir que está la capital de la santidad de América, o por lo menos del Perú, en el encuentro de estos dos grandes santos. El próximo año se va a celebrar el 400 aniversario de la muerte de Santa Rosa. Ya hay toda una comisión y se está preparando por todo lo alto. Miren, 20 años llevo yo en el Perú. Antes de venir para acá, tuve que colaborar en una muestra que hubo con motivo del centenario del nacimiento de Santa Rosa. Yo estaba en Valladolid y en ese momento tuve que enviar la relación de cuadros que había de Santa Rosa en Salamanca, que hay una residencia universitaria Santa Rosa, hay una universidad Santa Rosa, y en Valladolid, donde murió Colón, hay varios cuadros de Isabel la Católica y Santa Rosa de Lima. Y se envió. Y hubo aquí una gran muestra. ¿Por qué? Porque hoy por hoy Rosa de Lima es la mayor embajadora que tiene el Perú en todo el mundo. Y por eso hay que celebrar. Entonces, les estaba hablando de Santo Toribio. En 1598 le va a mandar una carta al Papa y habla de lo siguiente. Hay 6 hospitales. Estamos 1598. Ustedes saben que hay en la avenida Alfonso Ugarte un hospital que es el Hospital Jerónimo Loaiza, Hospital Arzobispo Loaiza, que antes era el Hospital de Santa Ana, estaba en Barrios Altos. Ese se ha trasladado y era el Hospital de los Naturales, de los indios, aquí en Lima. Dice, hay 6 hospitales donde se curan los enfermos con gran caridad. Uno es Santa Ana, el primero.
de tiempos de Loaiza, donde se curan los indios enfermos. Otro de San Andrés, donde se curan los españoles. Otro del Espíritu Santo, donde se curan los pobres hombres de la mar. Estaba en el Callao. Otro, el San Diego, donde los convalecientes que salen de San Andrés se curan. Otro que llaman de San Lázaro, de mal incurable. Ustedes saben, de ahí viene la palabra Lazareto. Y estaba cruzando el puente Trujillo, ahí estaba, el hospital de San Lázaro. Otro es el de la Caridad, donde se curan las mujeres pobres. Aquí se da una relación de hospitales que hay justamente en ese momento. Y dicen, hay muchas cofradías. ¿Qué eran las cofradías? Cofrade, frades, ¿verdad? Significa cohermano. Es lo mismo que sodalicio, es lo mismo que asociación, es lo mismo que fraternitas, es lo mismo que hermandad. A veces cuando hablamos de historia de la Iglesia, solamente nos quedamos con la historia eclesiástica. Los obispos, los presbíteros y el 98%, que es el pueblo de Dios, parece que no ha hecho nada. Pero aquí tenemos las cofradías, tenemos las hermandades. Y ahí en ese tiempo, dice, hay muchas cofradías de españoles, negros, indios, adornadas con muchas indulgencias. La del Santísimo Sacramento en Santo Domingo. Y acude a la administración del viático de la Iglesia Catedral. Está la cofradía de ánimas en la Iglesia Mayor. Hay una cofradía de la Caridad. En el monasterio de San Francisco está la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción. La cofradía de las cárceles. Fíjense, aquí tenemos Ancón 1, Ancón 2, y en la diócesis, y muy cerquita, me ha tocado visitar varias veces un pabellón que es el de extranjeros, y hay cientos de presos. ¿Y quién está ejerciendo una obra de misericordia? La Iglesia. La Iglesia está visitando ahí a los presos. Y ya en tiempos de Santo Toribio estaba la cofradía de las cárceles, fundada en una de las capillas de esa cárcel. Da de comer a todos los pobres de todas las cárceles. Ustedes saben cómo se las tienen que ver para poder comer. Ahí. Solamente llegar hasta Ancón se tarda unas 2 horas, luego hay que esperar otras 2 horas de cola y luego ya, solamente para llegarle ya cuesta. Pero gracias a Dios se está viviendo y se ha vivido a lo largo de la historia de la Iglesia. Angélica me señala el reloj y eso significa que yo me tengo que callar, ¿de acuerdo? Pero ahí tienen ustedes mucho más. Yo también tengo aquí bastantes fotocopias y lo importante es que veamos que Pentecostés ha llegado al Perú y tiene que seguir llegando en el Perú. Y nosotros debemos ser un fruto de este Pentecostés. Como tienen aquí las preguntas, yo se las leo y van contestando. Las leo, Pedro. A ver, nos vamos turnando porque son muchas. A ver, una pregunta. ¿Se podría decir que leyendo Juan y Hechos, que los apóstoles históricamente recibieron el Espíritu Santo 2 veces? Y a los Hechos los apóstoles presenta Pentecostés no una sola vez, no. La Iglesia que vive en un constante Pentecostés. O sea, hay muchos momentos de irrupción del Espíritu Santo, de venida del Espíritu Santo, no solamente sobre los discípulos, sino también sobre aquellos que eran elegidos por el mismo Espíritu, ¿no? En un lugar llamado Jope o Jaffa, el Espíritu Santo desciende sobre un soldado romano llamado Cornelio, ¿no? Y Pedro se queda sorprendido. Hechos de los Apóstoles y en general, pues, el Evangelio nos habla de la vida en el Espíritu, cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia constantemente y está presente constantemente en la Iglesia. Eso de 2, 3, 4 es desde nuestro punto de vista, ¿no? Que queremos un poco ser detallistas, pero en general la Iglesia vive en un constante Pentecostés.
En breves palabras, ¿qué es un cenáculo? Me gusta. Aunque Jesús no hubiera celebrado la última cena, la palabra cenáculo existiría igual. Aunque no hubiera existido Pentecostés, la palabra existiría igual, porque se refiere a una sala en el segundo piso donde se almuerza. También por extensión se le llama cenáculo a las habitaciones del segundo piso de este tipo de casa que habíamos visto, de casa romana. Bien, entonces, yo en mi ignorancia antes pensaba que se llamaba cenáculo precisamente porque era de la última cena, pero no, viene del latín cena, que significa almuerzo, y basta de hablar de comida ahora. ¿Cuál es el papel y la importancia de María en Pentecostés? Pues es una bonita pregunta, importante pregunta, porque María tiene la misión de ser la madre de Jesús, ¿no? Pero también la madre de todos los que creen en Él. María nunca se ha separado de la iglesia, ¿no? Los evangelios y los hechos nos hablan ciertamente poco, pero todo lo que viene después, es decir, en la historia de la iglesia primitiva, María está presente. Entonces en Pentecostés ella está pues en el cenáculo, está en ese lugar de oración y de espera, ¿no? Con los apóstoles y con los demás discípulos, como también lo está ahora en la iglesia, ¿no? María pues no solamente reza por nosotros, sino también reza con nosotros. Bien, otra pregunta. No me ha quedado claro. ¿El mismo lugar de la última cena fue el de Pentecostés o se reunieron en diferentes cenáculos? Muy buena pregunta. La Biblia no nos dice la respuesta. No dice se reunieron en el mismo lugar donde anteriormente se habían reunido para tomar la última cena. No nos lo dice. Hay una tradición que une los dos sitios. La tradición es del siglo IV. Entonces, ¿tenemos seguridad científica de que es el mismo sitio? No. Que puede que fueran dos sitios diferentes. Hay algunos historiadores que piensan que el cenáculo, el que hemos visto en fotografía, es más bien el sitio donde se reunían los apóstoles y donde se apareció Jesucristo y donde les llegó el Espíritu Santo. Algunos dicen que puede ser incluso la casa de la mamá de Juan Marcos, ¿no? Hay otros que dicen que no, que según la manera que tiene Lucas de hablar del lugar, este es un lugar en el que ya han estado antes. Entonces yo como científico les puedo decir que no hay seguridad, certeza histórica de que el lugar que se venera hoy sea el lugar donde se han dado las dos cosas, pero no me extrañaría nada que saliera un nuevo estudio que demuestre algo o que no sé, siento mucho no darle, pero yo como buen científico escrupuloso no les puedo decir que es el mismo sitio ni que son sitios diferentes. ¿Por qué si Lucas y Juan tuvieron la misma experiencia, entre paréntesis, Pentecostés, lo narran de manera diferente? El mismo día de la resurrección, en el caso de Juan, y 50 días después, en el caso de Lucas. Ya, cuando hay cualquier evento, cualquier suceso en la historia, no siempre se obtiene la misma narración, ¿no? Una cosa es que lo vea yo a mis 42 años, otro que lo vea una persona de 12 años, un muchachito de 12 años, otro que lo vea mi abuelita de 97, ¿no? Cada uno va a tener distintos puntos de vista, de apreciar, de considerar, de valorar un mismo hecho. Ya, los evangelistas, en este caso Juan y Lucas, ¿no? Lucas después el autor de los Hechos de los Apóstoles, tienen cada uno sus intenciones y lo que sería, pues en lenguaje bíblico, la teología de cada uno. Esa teología depende del lugar al cual se dirigen sus destinatarios, pero también de las características de cada uno de ellos. Quieren poner énfasis a cada uno de los momentos de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, que fue un solo día, que fue el día de la resurrección, muy bien. Que fue 50 días después, muy bien, no se contradice, ¿no? Cuando a mí, de muchacho, me explicaban esto, mi parroquia, el sacerdote, que había leído muchas veces la Biblia, mi párroco, decía que leía la Biblia en un mes, todo el volumen, todos los 73 libros, era capaz de leerlo en un mes y se lo había leído muchas veces. Él decía, Juan corrige Lucas, ya.
un estudioso de la Biblia serio no puede decir que Juan corrige Lucas, porque Lucas no tiene la intención ni de cambiar lo que sucedió, ni Juan tampoco. Son puntos de vista distintos que dependen de su sensibilidad, de lo que ellos quieren enfatizar, ¿no? Esta es la tercera pregunta y última que tengo yo. Y muy buena pregunta también, me han gustado mucho las tres. Igual, misma introducción, no me ha quedado claro, lo siento. ¿Por qué la tumba de David se considera que está debajo del cenáculo? ¿Al rey David no lo enterraron en el templo o dónde lo enterraron? Interesante. Hay un discurso que da Pedro, el discurso de Pedro de Pentecostés, precisamente, ¿no? Que habla y dice: hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepultura aún se conserva entre nosotros. ¿Qué entiendo yo? Bueno, yo y otros historiadores, que San Pedro no se refería a que su tumba está entre nosotros, que está en el piso de abajo, ¿no? ¿Qué se entendió? Que sí, que San Pedro en Pentecostés está hablando y dice: la tumba se encuentra entre nosotros, ¿no? Dice que tal vez ese versículo mal interpretado creó una tradición de que David estaba en el piso de abajo del cenáculo, el rey David enterrado. De hecho, he hablado antes y he pasado rápido la diapositiva, así que me alegro de que me hagan la pregunta, que ponía el monte Sión, ¿no? De hecho, se llama Santa María, la Santa Sión, ¿no? ¿Por qué? Porque allí, como es donde nace la iglesia, se considera que es la Nueva Jerusalén. Ese monte donde está el cenáculo se considera el origen o una Nueva Jerusalén, y por eso se le llama, mal dicho, el monte Sión, porque el monte Sión está en la antigua ciudad de David, que probablemente fue donde fue enterrado David, en la Sión de verdad, no en la Nueva Jerusalén, la Nueva Sión, sino en la antigua ciudad de los jebuseos que conquistó David, donde tuvo su palacio, donde su hijo construyó el templo, y allí fue enterrado. De todas maneras, ya desde el siglo III se celebra el día 26 de diciembre, ya los cristianos celebraban a Santiago y al patriarca David, ¿no? Y los cruzados hicieron un cenotafio y dejaron restos materiales de una especie de homenaje a David, o de homenaje a la tumba de David. En el siglo XV, Joseph Caro pasaba dio testimonio de que ahí estaba enterrado David. Arqueológicamente no tiene, desde mi punto de vista, no tiene mucho peso esa tradición. Hay otras que tienen más peso. Pero hoy mismo estaba comiendo con Daniel Levy, con un judío, que no sabía muy bien cómo tratar el tema. Y digo: ¿tú qué piensas de la tumba de David? Y dice: no, por supuesto que está ahí. Y digo: no, seguro es que Pero mi opinión es esa, de por qué está la tumba de David. ¿Sí? ¿Tiene que ver con esto? No, tiene que ver con lo de David, ¿no? Esto. No, después entonces. Ya, la última pregunta que yo tengo es: ¿cómo se une el nacimiento de la iglesia en Pentecostés con lo que se dice que nació del costado abierto de Cristo? La iglesia, ¿no? Se dice. No hay contradicción, ¿no? Porque es una interpretación de los padres de la iglesia, es decir, de los discípulos, con el paso de los años, también vieron en el costado abierto de Cristo, del cual brotó sangre y agua, dice que nace la iglesia, nacen los sacramentos, ¿no? Es una interpretación complementaria, no contradictoria. Cuando en el Evangelio de Juan se dice que Jesús entregó el Espíritu en el momento de su muerte, hay también una interpretación muy antigua que dice que Jesús, cuando en San Juan aparece este texto, entregó el Espíritu, quiere decir que dona el Espíritu Santo, ¿no? El mismo momento de su muerte. Es también una interpretación válida. Entonces no hay contradicción, ¿no? La iglesia, si queremos ver el recorrido de la iglesia, hay que leer el catecismo, que tiene pues una presentación amplia de las distintas etapas, ¿no? Desde su prefiguración en el Antiguo Testamento,
desde ese momento de concepción hasta su nacimiento en Pentecostés. Muy bien, pues muchísimas gracias por la atención, la participación y por la exposición. Damos un fuerte aplauso a este público.